Check the mic and make sure it sound right, boys. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos nuevamente a Opiniones Misceláneas, un podcast donde opinamos de todo y nada al mismo tiempo. Mi nombre es Rus Palpater y el día de hoy seré su guía a través de este cúmulo inconmensurable de verborrea mecánicamente mal dicha y mal razonada. Así que sin más, pónganse cómodos, que el día de hoy comenzaré hablando acerca del sentido de la vida. Damas y caballeros, el sentido de la vida es una cuestión, creo que es una cuestión demasiado grande para hablarla de forma tan simplista, pero lo quiero decir de forma sencilla. El sentido de la vida, el por qué estamos aquí y sobre todo el para qué estamos aquí en este mundo habitando día con día, es una pregunta, es una cuestión filosófica, si quieres decirlo así, que ha tenido ocupada la mente del ser humano desde hace ya bastantes siglos, bastantes siglos. Es una pregunta que los filósofos se han estado haciendo desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? El por qué y el para qué estoy aquí, ¿no? Ya mucho se ha especulado a lo largo de los siglos, mucha investigación científica se ha llevado a cabo para el saber por qué estamos aquí, de dónde vino todo, ¿no? Y entonces ya tenemos las teorías científicas, ¿no? La tan famosa teoría científica del Big Bang y cómo se originó el universo y todo lo que podemos ver, ¿no? Tenemos la teoría de evolución de Darwin y demás aportes de científicos muy, muy buenos que nos dan un norte más o menos para poder darle una posible respuesta al por qué estamos aquí. Pero, ¿qué pasa con el para qué, no? Es, es algo de lo cual yo quiero opinar porque tengo una opinión al respecto de toda esta cuestión del sentido de la vida. Pero antes de dar esta opinión, quiero eh, expresar un poquito qué onda con esta cuestión del sentido de la vida, ¿no? El sentido de la vida, yo pienso, creo, opino, que es para lo que estoy aquí, se puede dividir en dos partes, ¿no? Una de ellas es el sentido que tiene la vida en su expresión biológica, ¿sí? Y el sentido que tiene mi vida o la de algún otro miembro de mi especie, ¿no? Vamos primero con lo primero. La vida en su expresión biológica. La vida en su expresión biológica, o dicho de otra manera, todo lo que te compone biológicamente, tus órganos, tus tejidos, tus células, todos los microorganismos que hay en tu cuerpo, en tu organismo, valga la redundancia, tienen un propósito, tienen un propósito. El propósito es mantenerte vivo, mantenerte funcionando, ¿sí? Entonces, ahí el sentido de esa vida, eh, el sentido de la vida de tus componentes biológicos es mantenerte vivo, ¿sí? Eh, pero aquí es algo paradójico, ¿no? Porque pareciera que, que los componentes biológicos de nuestros organismos tienen la tarea exclusiva de mantenernos vivos para, para nosotros que vivimos al parecer sin ningún sentido, ¿no? Porque eso nos lleva a la otra pregunta, ¿no? Eh, ¿Cuál es el sentido de mi vida exclusivamente, ¿no? O la de alguna otra persona, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de que yo me levante todos los días y haga todas mis actividades? ¿Cuál es el sentido? Muchas personas se han intentado dar respuesta, ¿no? ¿Cuál es el sentido general, ¿sí? El sentido general de la vida humana. El para qué estamos aquí, cuál es el propósito. Me quiero quedar con esa palabra. ¿Cuál es el propósito de vida? Entonces creo que ahí es algo muy importante, ¿no? Vamos a hablar de esto. En la Edad Media, ¿sí? Surge el concepto de vocación, ¿ok? La palabra vocación surge en la Edad Media. Y en ese momento, cuando surgía nada más, guardaba relación religiosamente, ¿sí? La vocación, en un principio, en la Edad Media, era
se entendía como un llamado de Dios al servicio religioso, ¿sí? Eh, entonces, el tener vocación, la única vocación que existía en ese entonces, pues era el servicio religioso, ¿sí? El servir y darle el propósito de tu vida únicamente hacia Dios. Entonces, después de la Edad Media surge el Renacimiento, ¿no? Entonces, en el Renacimiento es cuando la palabra vocación amplía su significado, ¿sí? Entonces ya la vocación no es solamente entendida hacia lo religioso, sino que se entiende hacia cualquier parte hacia cualquier actividad humana, ¿no? Entonces ahí empieza a extenderse un poquito la visión de lo que es una vocación. Y entonces muchos empiezan a ver la vocación como este propósito de vida, ¿no? ¿A qué me quiero dedicar, por ejemplo, cuando termine la carrera? ¿Qué quiero hacer cuando termine a lo mejor la preparatoria? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Sí? ¿Cuál es tu vocación? Entonces, muchas personas también relacionan la vocación con esta cuestión de las habilidades. ¿Para qué eres bueno? ¿Qué te gusta hacer? ¿Sí? ¿Y a qué te puedes dedicar? ¿Cuáles son tus oportunidades? Etcétera. El punto es que la vocación está íntimamente ligada con el propósito de la vida. O sea, ¿para qué vamos a vivir? ¿En qué voy a invertir mi existencia? ¿Sí? Entonces, creo que es un tema que es bastante amplio. Hay muchísimas personas, damas y caballeros, quizá a lo mejor tú que me escuchas, esta cuestión del sentido de la vida es algo que tal vez no te has parado a preguntártelo tanto, no es algo a lo mejor que te conflictúe, que te genere problemas, a lo mejor eres una persona que no quiere como que detenerse demasiado en este tipo de cosas, pero igual, si a lo mejor me estás escuchando es porque a lo mejor te interesan cuestiones de este tipo y entonces a lo mejor sí te has preguntado e inclusive te has conflictuado por por el sentido de la vida, ¿no? O sea, bueno, pero ¿qué sentido tiene, no? Hay muchas personas que se conflictúan por el sentido de la vida, ¿no? Quiero hablarte de Víctor Frankl. Era un psiquiatra, sí, que vivió durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Víctor Frankl era un psiquiatra, psicoterapeuta, que desarrolló un tipo de terapia que se llamaba logoterapia, ¿ok? Logoterapia. Entonces, su terapia, para no hacerte el cuento largo, trataba de ayudarle a la persona que tenía enfrente, a su paciente o a su cliente, como quieras llamarlo, a que encontrara sentido a su vida, ¿sí? Él hablaba de que hay muchísimas personas que, que quieren hacer algo de su vida, pero no encuentran qué. Entonces, tiene todo esto que ver con el sentido de la vida. Víctor Frank tiene una historia bastante interesante, ¿sí? Víctor Frank fue, fue prisionero en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, entonces tiene un libro que se llama muy propio al tema. El título del libro es El hombre en busca de sentido, ¿sí? Y en ese libro habla acerca de su estancia en el campo de concentración, varias anécdotas que vivió, varios encuentros, varios hallazgos, descubrimientos que hizo a lo largo de su estadía. Y digo estadía para no decir a lo largo de su suplicio en el campo de concentración. Pero pasa algo muy curioso. Entre todas esas anécdotas que él comenta a lo largo de su libro, eh, en donde narra todos los padecimientos, todas las cosas tan crueles por las que tuvo que pasar él y sus compañeros de prisión, él habla de que durante la estancia en la que él estuvo ahí prisionero, escuchó a muchísimas personas decir que cuando salieran de allí iban a abrazar a sus familias, iban a hacer esto, iban a hacer esto otro, iban a hacer esto otro e iban a hacer esto otro, ¿sí? O sea, él escuchaba que las personas decían que cuando su prisión se acabara y fueran libres, los escuchaba hablar de mil y un planes que ellos tenían para cuando fueran libres nuevamente, ¿ok? De más es decir que no todos llegaron a ser libres nuevamente, pero los que sí lo fueron
porque llegó un momento en el que los liberaron. Se dieron cuenta que al salir de la prisión y estar libres de nuevo, se dan cuenta que al mundo al que ellos querían volver antes de que les quitaran su libertad, pues ya no existía, ¿sí? ¿Por qué? Porque una guerra le había pasado encima al mundo que ellos conocían. Entonces, ya no había familiares. Esos prisioneros, una vez libres, ya no tenían familiares a quienes visitar, porque muchos de ellos habían fallecido. Las casas habían sido destruidas por bombardeos, etcétera. Entonces, ya no tenía, muchos de ellos se quedaron sin familia a quien visitar, sin un hogar a donde ir, sin trabajo, sin empleo, sin oportunidades. Entonces, todo lo que a ellos les daba sentido de existencia se había acabado por completo, ¿sí? Salían y no encontraban qué hacer, eran libres. Pero ¿qué pasa? Que su vida ya no tenía un sentido, ya no tenían hacia dónde ir, hacia dónde poner sus esperanzas, no había un rostro que te fuera a esperar detrás de la puerta de tu casa, porque tal vez ni siquiera había casa. Entonces fue algo muy, muy fuerte. Muchos terminaron quitándose la vida. Y entonces es ahí donde Víctor Frank desarrolla toda esta cuestión de una terapia centrada en darle sentido o que la persona pueda reconstruir el sentido de su vida, ¿sí? Y es con lo que quiero concluir esta sección del episodio de hoy, damas y caballeros, ¿sí? El sentido de la vida, el sentido de tu existencia, de mi existencia, de cada miembro de nuestra especie, no existe en sí, ¿sí? No hay un sentido específico y general de nuestra existencia, ¿sí? Mientras que cada parte de nuestro organismo tiene el sentido específico y propio de mantenernos con vida, como la máquina de ingeniería tan fregona que somos, nuestra propia existencia no tiene sentido, ¿sí? Entonces, el sentido de nuestro organismo es mantener con vida algo que no tiene un sentido en sí. Pero creo que aquí va la cosa. Creo que ese no es el problema en sí, ¿sí? Al no haber un sentido general, al no haber un sentido estricto del por qué estamos aquí, creo que eso abre el abanico de posibilidades y nos hace ver que a lo mejor el sentido de la vida es el que tú le quieras dar, ¿sí? No hay nada escrito. Y ahí radica mi opinión, damas y caballeros. Creo que el sentido de la vida, el propósito, el para qué, es algo que está en tus manos escribir, ¿sí? Y no quiero sonar como coach motivacional para nada, pero creo que es algo muy cierto. Creo que es algo que está en tus manos, el sentido de tu vida, de tu existir, ¿sí? El ser humano está lleno de narrativas, ¿sí? El sentido de la vida es el que tú le quieras dar, es la narrativa que tú le quieras construir a tu existencia. ¿Para qué estás? Es una narrativa que tú quieres escribir, ¿sí? Pensemos en el amor. El amor romántico es únicamente una narrativa que le da sentido y pretexto y un poco de emoción al acto reproductivo de la especie humana, ¿sí? Sí, pensemos en el matrimonio. Todos los rituales son narrativos, ¿sí? Son solamente adornos que el ser humano crea. El ser humano es un creador de narrativas, ¿sí? El ser humano en un principio no tenía ni idea de cómo surgió todo y entonces empezó a crear narrativas para dar explicación a las cosas que pasaban en la naturaleza. De ahí tenemos muchos mitos del por qué llueve, por qué la gente muere, qué hay después de la muerte. Son muchos mitos y no me quiero meter en creencias, pero el ser humano es un creador de narrativas, ¿sí? Entonces creo que está en tus manos crear la narrativa de tu existencia y crear el propósito de tu existencia, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de la vida? El que tú le quieras dar. Y eso creo que es lo más chingón de todo, porque aunque tú no pienses que eres libre,
tú tienes la libertad de elegir cómo te sientes con las cosas que te pasan. Tú eres libre de decidir cómo te sientes en tu propia prisión, ¿sí? Si así lo quieres ver. Tú le das el sentido de tu existencia. La mejor parte de que no haya sentido es que entonces puedes hacer lo que tú quieras, ¿sí? Siempre y cuando no dañes a otros, ¿sí? Crea tú el sentido de tu vida. ¿Qué quieres hacer? ¿Quién quieres ser? ¿A dónde quieres llegar? Creo que, creo que si pensamos demasiado en cuál es el sentido general de la vida, se nos va a pasar la vida. Y creo que eso sí, se nos va a pasar sin sentido. Y pues nada, no quiero empezar a redundar en cosas que ya dije, así que esa es mi opinión sobre el sentido de la vida. Tú lo construyes, yo lo construyo, yo el propio, tú el tuyo. Entonces, nada, esto es lo que opino sobre el sentido de la vida. Y nada más, los invito a que escuchen el siguiente dato random que nadie me preguntó. Muy bien, damas y caballeros, sean bienvenidos a Datos Random que nadie preguntó. Y el dato random de esta edición es que hace tiempo circulaba en internet una especie de cadena, una especie de noticias que te decía así en grosso modo que levantarte muy rápido de la cama te podía matar. Así es, era un artículo que decía eso, que si tú te levantabas demasiado rápido de la cama, luego tras despertarte, eso podría provocarte una muerte repentina, porque, y esta era la lógica del supuesto artículo, decía que el oxígeno no alcanzaba a llegar a tu cerebro de forma adecuada y entonces morías de un ataque al corazón. Te daba un ataque y morías por falta de oxígeno en el cerebro. Entonces, bueno, quería yo opinar sobre este tema y tras indagar un poco me di cuenta, o al menos fue lo que alcancé a indagar, que es completamente falso, ¿no? Eh, es completamente falso. Levantarte de la cama demasiado rápido no te puede matar, o al menos eso es lo que dice el doctor Alfonso Valle, cardiólogo y vocal de la sección de riesgo vascular y rehabilitación cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. Sí, lo que el doctor comentaba en una entrevista donde le preguntaron esta cuestión de si puedes morir si te levantas demasiado rápido de la cama, él comentaba que este mensaje mezcló dos cosas, mezcló dos términos. Mezcló la muerte súbita con los mareos ortostáticos, ¿sí? Y explicaba que de los mareos ortostáticos no se muere absolutamente nadie, ¿sí? El doctor también agregaba que cuando recién nos despertamos tenemos la tensión baja, ¿sí? Porque nuestro cuerpo está en reposo, ¿sí? Y al levantarnos muy rápido, no le damos oportunidad al cuerpo de que se recupere, de que se estabilice. Entonces, puede haber un mareo o puede haber incluso pérdida del conocimiento, pero esto en sí no es una causa de muerte para nadie, ¿sí? Entonces, el doctor Valle habla de educación postural, ¿sí? Que consiste en esperar un poco de tiempo antes de levantarte por completo de la cama, una vez que te despiertas, para evitar estos episodios, ¿sí? Porque esos episodios pueden ser claramente pues demasiado aparatosos, ¿no? Más que nada porque implica el hecho de que pues te desmayas de forma pues literal, ¿sí? Entonces, eh, el doctor sí recomienda que cuando te levantes de la cama, te esperes unos cuantos segundos, te despereces un poco para que ya te levantes. Eh, con esto con el fin de que no te levantes demasiado rápido y te pueda dar un mareo, pero nadie se muere de esto. Pero ¿qué pasa con los que se han muerto? Ok, ¿qué pasa con la muerte súbita? En la información que yo pude recapitular, damas y caballeros, esta muerte súbita tras levantarte de la cama o esta muerte de cama de personas que
simplemente y se acuestan a dormir y se levantan y ya al despertar, los demás se dan cuenta que están muertas. Esta muerte súbita ocurre normalmente en personas que no están sanas, ¿ok? Son personas que a lo mejor tienen ya problemas de salud, ¿sí? Eh, Estamos hablando a lo mejor de que pasó algún infarto al corazón, ¿sí? Eh, pero un infarto que puede estar más relacionado con una obstrucción de las arterias por una cuestión de cúmulo de grasas o cosas de ese tipo, ¿sí? Y no tiene nada que ver, mencionaba también el doctor, no tiene nada que ver con una cuestión de qué tan rápido te levantes de la cama, ¿no? Eh, claro, o sea, puede haber muerte súbita, si puede haber muerte súbita durante la noche, sí. Y esto tienen que haber factores de riesgo que lo pueden provocar. Esos factores de riesgo son como la hipertensión, colesterol alto, tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y la edad avanzada, ¿sí? Entonces, las personas pueden levantarse demasiado rápido de la cama y pueden sufrir un ataque al corazón que les provoque una muerte repentina. Puede ser así, pero no quiere, pero el hecho de que te levantes rápido de la cama no quiere decir que hayas fallecido por eso. A lo mejor tú ya traías contigo ciertos cuadros patológicos, ciertas enfermedades que ya venías arrastrando, que al entrar en ese shock del mareo ortostático, de levantarte demasiado rápido de la cama, pues puede provocar un infarto, ¿no? Cosas así. Estas muertes repentinas también pueden estar siendo provocadas por infartos cerebrales. Sí, esto ocurre en menor medida, pero puede haber un infarto al cerebro. Sí, ocurre normalmente en gente que sufre hipertensión y le sube la presión muchísimo durante la noche y sufren un infarto cerebral. Sí, pero un infarto cerebral tampoco provoca la muerte en el 100% de los casos. Sí, hay personas que sufren infartos cerebrales y sobreviven a ellos. Algunas con secuelas, algunas con menos secuelas que otras, pero ni siquiera el infarto cerebral es un, es un agente de muertes súbitas en el 100%, ¿sí? Entonces, la muerte nocturna mayormente son por ataques cardíacos, pero puede ser como un factor por muerte por infarto cerebral. Bien, así que si en algún momento viste esta notificación, ya sea en WhatsApp o en alguna cadena o en Facebook, de que levantarte demasiado rápido de la cama te podía matar, pues ahora ya sabes que quizá no sea tan cierto. De todas formas, no te levantes tan rápido de la cama, ¿ok? No te vayas a marear. Esto fue el dato random del día de hoy. Espero que les haya gustado. Continuamos con opiniones misceláneas. Muy bien, después de haber hablado sobre este dato random que nadie me preguntó, no queda más que hablar del último tema de este episodio, el cual es la zona de confort. Damas y caballeros, quiero hablar, tengo una opinión acerca de la zona de confort, pero no quiero hablar de ella sin explicar un poquito qué diantres es la zona de confort, ¿no? Creo que hablar de qué es algo realmente importante. Sabes, caballeros, la zona de confort creo que es algo que muchas personas saben. Creo que es algo que muchas personas han escuchado en muchos lados y creo que es algo es algo de psicología popular, ¿sabes? Creo que hay como temitas de psicología popular que muchas personas conocen independientemente de si estudiaste psicología o no estudiaste psicología o si frecuentas temas de psicología o no. Y creo que la zona de confort es algo bastante popular y que muchas personas lo conocen y quizás tú ya has escuchado mil veces de ello. Pero suponiendo que a lo mejor no conoces tanto o tienes la curiosidad de saber un poquito más qué es, te lo platico. La zona de confort es un estado mental, ¿ok? Es un estado mental donde la persona utiliza conductas de evitación del miedo y evitación de la ansiedad en su vida diaria. Sí, eso es
un área psicológica en donde nosotros nos refugiamos para evitar el miedo y la ansiedad en cosas de nuestra vida diaria. Eh, Siempre utilizando un comportamiento rutinario para conseguir un rendimiento constante sin asumir ningún riesgo. Es decir, ir con el piloto automático. ¿Ok? Es este estado mental, damas y caballeros, en el que nosotros nos acostumbramos tanto a nuestras rutinas, a las cosas que vivimos día con día, que es únicamente tratamos de llenar nuestros días de pequeñas rutinas que ya dominamos, que no nos generan ni miedo ni ansiedad y que sabemos que nos va a dar bien y que nos sentimos seguros con ellas. ¿Ok? Eh, es también un espacio donde utilizamos estrategias de afrontamiento con las que siempre nos sentimos cómodos. ¿Ok? En esta zona de rutinas que ya dominamos, están llenas de cosas que ya conocemos, ¿sí? Esa es otra característica muy importante de la zona de confort, que está lleno de cosas que ya conocemos, si no hay nada nuevo, porque algo nuevo implicaría algo que puede generar miedo, ansiedad, porque no lo vamos a saber dominar en un 100%, ¿ok? Entonces, espero que quede claro un poquito qué es la zona de confort en esta cuestión. Entonces, caballeros, hay muchísimos videos, hay muchísimo contenido en internet que nos dice una y mil veces que salgamos de la zona de confort, ¿sí? Es que tienes que salir de tu zona de confort. Es que no avanzas en tu vida, es que no obtienes resultados porque no te atreves a salir de tu zona de confort, ¿no? Entonces, mi opinión en un principio era, bájenle un poquito con esto de la zona de confort. O sea, mi primera opinión era, realmente necesitamos la zona de confort, ¿sabes? No podemos vivir todo el tiempo fuera de la zona de confort, porque entonces, ¿a qué nos afianzamos, no? Necesitamos siempre estar, al menos algún momento, regresar a ese estado de confort en donde nos sentimos seguros, en donde nos sentimos tranquilos, donde sabemos que podemos funcionar, ¿sí? Yo opinaba en un principio de esta cuestión de la zona de confort muy en contra, ¿no? ¿Sabes? O sea, es que necesitas tu confort para poder avanzar. Si no, te vas a estresar, te vas a cansar emocionalmente y vas a mandar a la fregada todo. Pero me puse a leer, me puse a leer un poquito sobre la zona de confort y creo que es algo bastante especial. Yo lo veo como un círculo, ¿no? Haz un círculo con tus dedos. Te invito a que hagas un círculo con tus dedos aquí enfrente. Si me estás escuchando en Spotify, no vas a estar viendo que estoy haciendo un círculo con mis dedos. Pero si te me estás viendo en YouTube, esto es como tu zona de confort, ¿sabes? Dentro de tu círculo de confort, dentro de tu zona de confort, están todas aquellas cosas que ya dominas, todas aquellas cosas con las que ya te sientes cómodo, todos esos conocimientos que ya tienes y con los que te sientes muy a gusto. Nada te da miedo, nada te da ansiedad, todo lo dominas, todo eres tuyo, eres el amo y señor de todas esas actividades, ¿sí? El amo y señor de todas esas situaciones. ¿Qué pasa con lo que hay afuera de tu zona de confort? Todo lo que hay afuera de tu círculo de confort, de tu zona de confort, son cosas que bien o no conoces o nunca has experimentado. Son cosas que tienen que ver con otras cosas que no sabes y ni tienes ni idea, no dominas, no tienes los conocimientos. Entonces, por tanto, enfrentarte a ese tipo de cosas en donde no sabes qué va a pasar, en donde no sabes si lo vas a estar haciendo bien, en donde no sabes si los demás se van a burlar o no se van a burlar de ti. Entonces, todo eso implica que te llene de miedo y de ansiedad afrontarlo. Pero ¿qué pasa? Que la zona de confort tienes que ampliarla, ¿sí? Yo lo veía como que no, pues es todo el tiempo estar fuera de nuestra zona de confort y entonces siempre estar afuera, siempre estar afuera, siempre estar afuera. No es el asunto. El punto es que tú salgas de tu zona de confort para adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades, aprendas algo nuevo y le pierdas el miedo a lo que le tenías miedo. Y cuando regreses a tu zona de confort, te des cuenta que eso
que a lo que tú te afrontaste saliendo de tu zona de confort ya forma parte de ella, ¿sí? Y de esa manera te vas a ir dando cuenta que tu zona de confort se va expandiendo, se va haciendo cada vez más grande y entonces vas a encontrar confort, estabilidad, comodidad, certidumbre en cada vez más cosas, ¿sí? Y es ahí donde quiero centrar mi opinión, en lo chingón que es poder expandir tu zona de confort, ¿sí? Utilicemos un par de ejemplos muy puntuales. El inglés, ¿sí? Si tú eres una persona que no sabe inglés o que sabe muy poco del inglés, me entenderás a la perfección. Te dan un texto en inglés y te dicen que lo leas. Es algo extremadamente imposible, ¿sí? Te llena de nervios, te llena de tensión y más sobre todo si estás en una clase, ¿no? Y tienes que aprobar el examen de inglés, pero no entiendes un carajo. Entonces, las clases se te hacen aburridas, te da miedo que el profesor te pregunte y que te diga, tienes que decir algo en inglés. Entonces, te genera muchísima tensión, ¿sabes? ¿Por qué? Esa tensión que te genera es porque el inglés es un idioma que se sale de tu zona de confort. Tu zona de confort es el español, ¿sí? Y del inglés tal vez te aprendes, sabes dos que tres cosas, sabes decir hola, adiós, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Cosas así. Pero entonces en el momento en el que tú te enfrentas al inglés e intentas aprenderlo y pasas por ese miedo, esa duda, esa incomodidad de enfrentarte a cosas que no sabes, en situaciones que te van a poner incómodo porque no entiendes nada, tú escuchas palabras y nada tiene sentido, pero te vas enfrentando constantemente a ello. Tú poco a poco vas a ir adquiriendo ese lenguaje y vas expandiendo tus conocimientos. Y entonces te das cuenta de que empiezas a conocer cosas y entonces tu zona de confort se empieza a ir ampliando y entonces ya el inglés te deja de dar tanto miedo. Y entonces empiezas quizás tal vez a buscar cosas en inglés porque ya las dominas, porque ya forman parte de ti, porque ya son tuyas. Entonces eso es algo muy chido. Ya creciste y tu zona de confort ya no es la misma. Es una zona de confort completamente diferente donde hay más cosas, ¿sí? Entonces ahí la zona de confort es como una sala, ¿sí? En un principio comienzas con una silla y te da miedo salir de la sala y traer sillones. Pero cuando sales de la sala y te traes los sillones, tu sala la disfrutas más, porque el sillón es mucho más como que la silla. Y porque a lo mejor ya tengo el sillón y ya tengo una silla, entonces ya puedo invitar a alguien a que se siente en esa silla, ¿sí? Luego le agrego una mesa y luego agrego una televisión, ¿sí? Entonces, así, saliendo de nuestra zona de confort, es como le vamos agregando cosas a nosotros mismos, porque salir de tu zona de confort no es solamente, voy me enfrento a lo que me da miedo y ya, y vivo todo el rato estresado y vivo todo el rato con miedo, con duda, con incertidumbre, preocupado porque no sé no sé si estoy haciendo bien las cosas o no. No, el punto es aprender, ¿sí? Creo que salir de tu zona de confort, no es, salir de tu zona de confort con una actitud pasiva es lo peor que puedes hacer. Creo que tienes que salir de tu zona de confort con una actitud activa de aprender cosas nuevas para que cuando regreses a tu zona de confort ya traigas un material contigo. De decir, bueno, ya la regué en este nuevo trabajo, el cual nunca había hecho, pero aprendí que las cosas se deben de hacer de este modo y no se tienen que hacer de este otro modo. Entonces ya para la siguiente ocasión que se me presente esa misma situación, ya voy a saber cómo actuar y ya no me va a dar miedo y ya no me voy a asustar tanto porque ya habré aprendido algo. Entonces, eh, la zona de confort es una área de aprendizaje, ¿sí? Salir de la zona de confort es entrar en un área de aprendizaje, mejor dicho. Salir de la zona de confort es entrar en una zona de guerra donde aprendes, ¿sí? Donde aprendes nuevas habilidades, donde aprendes nuevas estrategias, donde aprendes, vaya, nuevas formas de pensar y eso es muy, muy chido, ¿sí? Donde aprendes cosas que jamás pensaste que podías hacer,
¿sí? Y eso es lo maravilloso de la zona de confort, que te llevan a lugares en donde tú jamás pensaste que podrías estar, ¿sí? Que van mucho más allá, inclusive de las metas que tú tenías en un primer momento. Y eso es algo muy, muy chido de salir de la zona de confort, ¿sí? El aprender cosas nuevas, damas y caballeros, creo que nos hace más humanos, ¿sí? Nos hace más, mm, es lo que nos diferencia de los animales, ¿sí? El poder aprender cosas distintas, ¿sí? Poder tal vez aprender 5 idiomas. Ponte a pensar, a lo mejor tú podrías ser capaz de hablar 5 idiomas, pero no lo sabes porque no te animas a intentar aprenderlos, ¿sí? No sales de esa zona de confort y no te metes en esas situaciones de miedo de, es que yo no sé, es que se me van a burlar, es que no sé hablarlo bien, lo pronuncio mal. No le hace, tú riégala, equivócate. Pero si sales de tu zona de confort, la riegas y te equivocas, pero aprendiste, entonces habrás crecido. Entonces, eh, aprendes a no tener miedo. Creo que es algo también valiosísimo. Dejas de tener miedo a lo que antes te paralizaba y eso es algo muy, muy importante. ¿Sí? Entonces, ah, sales de tu zona de confort. ¿Sí? Porque tal vez si antes trabajar en una oficina te daba miedo, ahora ya no. ¿Sí? Si antes te daba miedo hablar en público, a lo mejor ahora ya no. ¿Sí? Entonces, eh, creo que salir de la zona de confort es algo que tal vez todo sería muy buena idea que todos viviéramos en algún momento, sí. Es enfrentar nuestros miedos, encontrarnos cara a cara con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, con lo que nos sale mal. Eh, es entrar en esa zona que no dominamos para salir con ella con más conocimiento eh, y para que todo lo que antes me generaba miedo, frustración y ansiedad, ahora ya sea mío y, y se encuentres dentro de mi zona de confort, ¿sí? Entonces, no tengo nada más que decir. No tengo nada más que decir del tema de la zona de confort. No sé si realmente vayas, te dejé con ganas de entrar en tu zona de confort. No sé. Digo, repito, no sé si te dejé con ganas de salir más bien de tu zona de confort. No sé, espero que sí. Espero que esto que te comento haya servido de algo. Eh, y pues nada, es todo lo que quería comentar. Quiero agradecerte por haber escuchado hasta el final, haber escuchado todo esto que yo quería opinar el día de hoy. Si tienes alguna opinión distinta, me encantaría que me la externaras en los comentarios si es que estás en YouTube. Creo que no hay cosa mejor que la dialéctica. El intercambiar ideas contrarias a veces también es bastante bueno para poder crecer y avanzar en conocimientos. Nada, damas y caballeros, te dejo mis redes sociales por si quieres seguirme. Me encuentras en Instagram como ruso-p, en Facebook y en YouTube. Me puedes encontrar como El Viejo y Triste Tercer Mundo. Ahí puedes encontrar el podcast EVTTM y los demás proyectos que hago, entre esto opiniones misceláneas. También nos encuentras en Spotify como El Viejo y Triste Tercer Mundo también. Y también me puedes ver en Facebook y en YouTube y también en Spotify como The Juanpe and Russo Experience, con un proyecto que estoy realizando con The Juanpe, un creador de contenido también de aquí de México. Con él tengo un podcast que se llama Dos Tipos Desconocidos. Es un podcast en donde dos personas que no se conocen hablan de cualquier tema. Y pues nada, estas fueron mis redes sociales. Si me quieres seguir, te agradecería. Si quieres suscribirte al canal de YouTube, puedes hacerlo. Nada, te dejo las redes sociales y alguna que otra fuente bibliográfica en la descripción de YouTube por si quieres ir a consultar las fuentes que utilicé para hablar el día de hoy contigo. Y pues ya nada, ya me voy, ya te voy a dejar de molestar. Yo fui Russo Palpater. Espero que te haya servido esto y si seguimos vivos, pues nos estaremos viendo y escuchando en algún momento con más opiniones misceláneas. Hasta luego. Sí.
it sound right, boy.